Pero la introducción. Como introducción podemos mencionar que las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos o viceversa. En ese caso son antropozoonóticas. Bien, su modo de transmisión, se vamos a presentar su modo de transmisión, su cuadro clínico y distintas zoonosis y antropozoonosis. Además de eso, tenemos la historia natural, determinantes de la salud, como por ejemplo puede ser la urbanización o la destrucción de hábitats, y la presentación de exámenes de laboratorio como el ELISA, que es el que sirve para identificar la toxoplasmosis o el dengue. Además de eso, mencionamos su diagnóstico y su tratamiento. También, además de eso, vamos a mencionar diversas medidas de prevención contra la enfermedad, de las enfermedades más comunes, ya sea el dengue, la fiebre amarilla o en algunos casos la rabia. Bien, el siguiente. Bien, como objetivos. Como objetivo principal, sin profundizar mucho, tenemos exponer las medidas de prevención de las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Y para eso tenemos tres objetivos específicos. El primero es revisar las enfermedades zoonóticas más comunes en la historia. Luego, mencionar los determinantes de la salud de la historia natural de las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Y como último objetivo tenemos sugerir medidas de prevención contra las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Siguiente. Bien. Como justificación tenemos dos casos de dos enfermedades zoonóticas. Una de ellas es la leptospirosis, que en un estudio desarrollado en una selva de Perú se encontró con una proporción del 20 a 30% de esta enfermedad. Tomando en consideración que la leptospirosis tiene síntomas como vómitos, fiebres altas y anemia, usualmente, si no es que en la mayoría de los casos, se necesita hospitalización. Y recordando estas cifras del 20-30%, se puede deducir que esta enfermedad puede amenazar con el sistema de salud del país. Luego, con un caso más cercano y más común para nosotros, que sería el dengue, en un análisis realizado en el municipio de Aguilares, en San Salvador, se reportaron más de 3.000 casos de dengue, siendo 411 de ellos dengue hemorrágico, y en total hubieron 26 fallecidos. Bien, como radio de infectados, en este caso hubieron 1.8 infectados por cada 1.000 habitantes. Estos dos solamente son unos ejemplos de cómo las enfermedades zoonóticas pueden afectar tanto a la población como a los sistemas de salud. Bien, el siguiente. Bien, como ya mencionado anteriormente sobre las enfermedades zoonóticas, son patologías de índole infecciosa que son transmitidas de animales a humanos. La anterior, por favor. La diapositiva anterior. Bueno, como menciona la Organización Mundial de la Salud, especifica que el mayor riesgo de transmisión, para sorpresa de nadie, es la transmisión de la interacción entre humanos a animales. Esa interacción se puede dividir en dos tipos, siendo la directa y la indirecta. La primera, la directa, es la que se transmite la enfermedad desde a partir de mordeduras, saliva, picaduras o directamente por el aire causada por animales. Luego se encuentra la indirecta, que es el caso cuando el animal no es el que posee la enfermedad, pero sí es el que la carga en él, por decirlo de alguna forma. Funciona como un vector y causa, perdón, transporta el patógeno y lo transmite desde él hacia el humano. Más adelante vamos a presentar los tipos de zoonosis. Siguiente. La zoonosis se divide en tres tipos, en zoonosis víricas, bacterianas y fúngicas. Entre las más comunes tenemos en las zoonosis víricas, dengue, fiebre amarilla y la rabia. En las zoonosis bacterianas, la salmonelosis, toxoplasmosis, leptospirosis y la campylobacteriosis. Y en las zoonosis fúngicas, la tiña y la histoplasmosis. Siguiente. Zoonosis víricas. Siguiente, por favor. El dengue es una enfermedad vírica febril y aguda, y esta es por el virus flavivirus e incluye los serotipos 1, 2, 3 y 4. Si una persona llega a ser picada por un mosquito infectado, ya sea de cualquiera de los 4 serotipos,
esta llega a tener lo que es el dengue clásico y no se puede volver a infectar del mismo serotipo. Pero si vuelve a ser reinfectado por otro mosquito con diferente virus, ya sea de los 3 serotipos restantes, este llega a tener un dengue hemorrágico. Este se transmite a través de la picadura de los mosquitos infectantes, principalmente Aedes aegypti. Los síntomas que presenta son fiebre, cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor retroorbital, anorexia, alteraciones del aparato gastrointestinal y erupciones cutáneas. ¿Cómo podemos prevenir el dengue? Podemos educar a la población respecto a la destrucción de hábitats de larvas de mosquitos y el empleo de mosquiteros repelentes. Siguiente. Esta enfermedad tiene su nombre debido al virus que la transmite, que es el virus de la fiebre amarilla del género Flavivirus y de la familia Flaviridae. Esta se transmite por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti infectantes. En los casos más leves presenta un cuadro clínico indefinido, que incluye fiebres, escalofríos, cefaleas, dorsalgias, mialgias generalizadas, postración, náuseas y vómitos. Esta enfermedad la podemos prevenir vacunándonos contra la fiebre amarilla, la cual brinda una protección de 10 años. Y también haciendo uso de protección personal, como los repelentes y los mosquiteros. Siguiente. La rabia. La rabia es una enfermedad infecciosa poco contagiosa producida por el lisavirus de la familia Rhabdoviridae. Esta se transmite por la mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con la saliva del animal infectado. Entre los síntomas que presenta esta enfermedad tenemos la sensación de angustia, cefaleas, fiebres, malestar general y alteraciones sensoriales imprecisas. También la parálisis que dificulta la deglución, hidrofobia, delirio y convulsiones. Esta enfermedad la podemos prevenir vacunando a todos los perros y gatos que se encuentren presentes en nuestros hogares. Y también con la detención y observación clínica por 10 días de los perros y gatos que hayan mordido a una persona para así poder identificar si la persona ha sido infectada con el virus de la rabia. Bueno, continuaremos con las zoonosis bacterianas, donde primeramente se encuentra la salmonelosis, cuyo agente causal es la bacteria salmonella. El modo de transmisión se da por la ingesta de microorganismos de un alimento proveniente de animales infectados o que haya sido contaminado por las heces de un animal o personas que se encuentran infectadas. Respecto al cuadro clínico, se manifiesta principalmente en forma de una enterocolitis aguda, que esta manifiesta cefalea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito, anorexia y deshidratación, la cual es más grave en ancianos y lactantes. Respecto a sus medidas de prevención, tenemos lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos, cocerlos completamente los alimentos que provengan o sean de origen animal y inspeccionar las condiciones sanitarias de rastros y lugares así donde se preparan alimentos. Siguiente tenemos la toxoplasmosis, cuyo agente causal es el Toxoplasma gondii. Su modo de transmisión se da por vía digestiva, la cual se da por ingestión de oquistes presentes en la tierra y por la carne de ovinos y bovinos que se encuentran infectados. También el cuadro clínico se puede ser agudo o crónico y se presenta síntomas similares a los de un resfriado. Respecto a sus medidas preventivas, principalmente a los dueños de gatos se les recomienda limpiar siempre con guantes
los depósitos donde sus gatos hacen sus desechos, y lavar frutas y verduras y cocinar completamente carnes. Y bien, entre las otras zoonosis bacterianas se encuentra la leptospirosis, agente causal, es transmitida por la bacteria Leptospira. El modo de transmisión se da por contacto de la piel, especialmente si ésta se encuentra excoriada, lesionada, o a través de las membranas mucosas con agua, tierra húmeda o vegetación contaminada. También a través de la orina de animales infectados, y respecto a su cuadro clínico, este cursa dos formas. Puede ser el tipo ictérico o hepatonefrítico, el cual presenta síntomas como mialgias, artralgias, y presenta ictericia con signos de insuficiencia renal. Ya en el tipo anictérico, este es como la forma más leve de la enfermedad, al igual presenta fiebre, mialgias, anorexia y vómito. Respecto a sus medidas de prevención, educar a la población respecto a la necesidad que se evite nadar en aguas que puedan estar contaminadas, y controlar roedores en las viviendas. Seguiremos con las zoonosis fúngicas, donde se encuentra primeramente la tiña, cuyo agente causal son los dermatofitos, pero específicamente las especies Microsporum y Trichopitum. El modo de transmisión se da por contacto directo de la piel, o puede ser indirecto a través de respaldos de asientos, máquinas para cortar cabellos y diferentes artículos de uso personal que se encuentren contaminados con el pelo de personas o animales infectados. Su cuadro clínico se manifiesta en una forma de pápula que se disemina en forma periférica, dejando unas zonas de calvicie corporal. También surgen lesiones supurativas, maceradas y salientes que se denominan queriones. Específicamente las medidas de prevención respecto a la tiña, educar a la población respecto al peligro de contraer la infección, pero especialmente a padres de familia, y no compartir artículos de uso personal como toallas, cepillos, entre otros artículos de higiene personal de otras personas. Bien, siguiendo con las zoonosis fúngicas, tenemos la histoplasmosis, que el agente causal es una infección causada por la inhalación de esporas del hongo Histoplasma capsulatum, que en esta es una infección causada por como sabemos, por la inhalación de las esporas del hongo. Normalmente es por inhalar como el polvo del suelo contaminado por excremento de aves. También las personas más propensas a contraer esta enfermedad son agricultores, trabajadores que realizan control de plagas, los criadores de aves de corral, trabajadores de construcción, personas que construyen o reparan techos, y los exploradores de cuevas. Las personas que corren mayor riesgo son los niños menores de 2 años y adultos mayores, porque tienen un sistema inmunitario menor, más débil, por lo que son más propensos. Modo de transmisión, que sería por los inhalación de los conidios que llevan en el aire. El cuadro clínico es fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, molestia en el pecho, fatiga. Pacientes con EPOC pueden desarrollar de forma crónica, y medida de prevención sería reducir la exposición a polvos para las personas que tienen mayor riesgo, como ya he dicho, como agricultores o trabajadores de construcciones, rociar agua para opacar el polvo, y usar mascarilla protectora siempre para estos trabajadores. Siguiente. Las enfermedades antropozoonóticas.
Son un tipo de zoonosis donde el agente infeccioso ha adaptado su ciclo de vida al ser humano, donde el ser humano puede contagiar normalmente al animal, lo cual en algunas ocasiones puede actuar como reservorio y continuar propagándose la enfermedad. Su contagio puede hacerse a los animales de compañía silvestre, ganado, por transmisión de contacto directo a través de los fluidos. Como decir que siempre los humanos siempre van a tener un contacto con animales, ya sea porque los que tenemos en casa o por su trabajo, o simplemente por en las calles hay un montón de animales callejeros que ha llegado también la forma de animales que nos transmiten enfermedades, como nosotros también podemos llegar a darles, a contagiarlos. Siguiente. Y tenemos como enfermedades topozoóticas como el Mycobacterium tuberculosis, que también hay la antropozoonótica más frecuente, la Escherichia coli, la Streptococcus pneumoniae, que son de origen bacteriano. También hay de origen viral como la influenza H1N1, que se ha evidenciado que la transmisión de los humanos a los animales, en especial en cerdos, en todo el mundo. Siguiente. Las enfermedades de origen fúngico, existen algunos reportes de evidencia de transmisión de enfermedades fúngicas de hombre a Que ponga animal. otro chascudo, ni se te oye bien. A ver quién sí. ¿Quién sigue? Bueno, yo, doctor. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, existen ciertos casos, ¿verdad?, o reportes que evidencian enfermedades antropozoonóticas de origen fúngico, más que todo involucradas los agentes biológicos como pueden ser la Candida albicans, por ejemplo, un tipo de patógeno fúngico. Siguiente, por favor. Bueno, en la historia natural de la enfermedad, ¿verdad?, como estamos hablando de las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas en sí, ¿no? En específico tenemos como el periodo prepatogénico, la triada ecológica, la gente, los patógenos zoonóticos que pueden ser las bacterias, virus o los parásitos. El huésped pueden ser los animales vertebrados y los seres humanos, y en el medio ambiente son todos los animales que están en el medio agrícola, en la vida cotidiana. Nos referimos, por ejemplo, a los animales de compañía y el entorno natural, como puede ser el agua y los alimentos. En el periodo patogénico, en los signos y síntomas, como estamos hablando de manera general, en algo específico, esto va a depender según el origen del agente biológico, ya sea pues, bacteriano, virus o parásito, también de la enfermedad específica, pero pueden tener algunos síntomas semejantes, como puede ser diarrea, dolor muscular, respuesta inflamatoria o la fiebre. En las complicaciones, pues también van a variar según la patología, pero la mayoría de estas pueden dar respuesta inflamatoria, en los huesos, articulaciones, pues pueden afectar el revestimiento del corazón, el pericardio y afectar el sistema nervioso. Algunas de estas pueden dejar secuelas, otras no, pero si dejan estas secuelas pueden ser de carácter nervioso, como puede ser la rabia. Y algunas de estas también pueden llegar a generar la muerte si desean ciertas complicaciones o si no son tratadas debidamente. Ya en las medidas de prevención tenemos la prevención primaria en el sector de la promoción para la salud, que promover la enseñanza de la promoción de la zoonosis en la educación pública y privada, y la existencia de una gestión central a nivel internacional, nacional y regional de la zoonosis. O sea, un plan para implementar programas estratégicos para el control de zoonosis. Creo que es muy necesario también educar a la población, ¿verdad? Que existen ciertas, bueno, más que todo la mayoría de enfermedades que existen en seres humanos son de transmisión de animales a humanos, y que también nosotros, como seres humanos, podemos ser un factor o un vector que podemos transmitir enfermedades.
la protección específica, pues asegurarse que los niños se laven las manos después de tocar a un animal, ya sea en zoológico, interactivo, feria, piscina o playa o cualquier lugar. Sabemos que los niños son personas, son por excelencia descuidados e inocentes y pues tienen siempre cuál es la tendencia cuando termina de hacer algo, llevarse las manos a la boca o a cierta parte del cuerpo, y que es también necesario pues educar a más que todos los padres de familia o familias a que tengan súper cuidado en eso. También asegurarse que su mascota reciba cuidados veterinarios preventivos de manera regular, incluyendo las vacunas y las medidas preventivas contra las distintas plagas que estas pueden presentar, como pueden ser pulgas, garrapatas o parásitos intestinales. Dentro de la prevención secundaria, tengo un diagnóstico precoz, pues puede llevar regularmente a las mascotas, ¿no? al veterinario para prevenir futuras transmisiones de enfermedades. También como nosotros, como personas, como seres humanos, también creo que es necesario un chequeo general de ir al médico pues, para saber si somos posibles vectores para contagiar a otras personas o animales. Dentro del tratamiento oportuno, pues, cuando el paciente sea afectado por una zoonosis, pues puede variar, ¿verdad? Según la enfermedad que se ha transmitido, pero es como el tratamiento va a venir según el tipo de clasificación zoonótica, por ejemplo, si es bacteriana, son los medicamentos antibacterianos, que son de origen vírico, antivirales, etc. Y dentro de la limitación del daño tenemos, pues, ante la ocurrencia de cambios de comportamiento o alteraciones en la salud de los animales, pues consultar inmediatamente al veterinario. Comúnmente sabemos que cuando un perro tiene rabia, pues tiene un comportamiento un poco más hostil, ¿no? Y uno de los signos más claros, ¿no? Que se ve como se le genera un poco de espuma entre los labios superiores e inferiores, ¿no? El hocico. Si una persona, pues, como personas presentamos un cierto signo de enfermedad, creo que también es muy conveniente el ir a consultar a un médico, pues, para prevenir una futura enfermedad, y pues si ya se tiene, pues tratarla a tiempo. Y como prevención terciaria tenemos la rehabilitación. En el caso de enfermedades zoonóticas no existe así una rehabilitación específica, ya que pues, va a englobar causas, o sea, muchas causas, pero va a variar según cómo se vaya dando la enfermedad, según cómo se desarrolle y cómo se trate también. Es decir, la rehabilitación depende de cada enfermedad, ¿verdad? De cada enfermedad, correcto. Así es. Siguiente. Bueno, dentro de los determinantes de la salud, tenemos como primer determinante la biología humana, con las características específicas de los agentes biológicos, ya sean bacterianos. Tenemos que algunas bacterias hoy en día ya son más resistentes a ciertos antimicrobianos, por ejemplo. Tenemos como otro punto las personas inmunocomprometidas, como los niños, mujeres y embarazadas y adultos mayores, pueden ser más susceptibles al contagio de alguna enfermedad de origen zoonótica. Tenemos como segundo determinante el medio ambiente. Los efectos del cambio climático afectan más que todo, y se han dado casos que allá en Rusia y en África estos cambios climáticos han podido afectar y poder impulsar más que todo, digamos, casos como leptospirosis. Otro punto también es la expansión mundial y explotación demográfica. Esto tiene que ver también con el comercio, ¿no? La posibilidad de que se puede llevar un patógeno a otro, como ya se ha dado en la historia, por ejemplo, en la famosa peste negra, ¿no? Que se da a través de las importaciones por la pulga de la rata negra. Tenemos como otro punto la organización y la destrucción de los hábitats naturales, ¿no? Cada vez la expansión del ser humano, el estar interrumpiendo ciertos ecosistemas, se da la tendencia o la oportunidad que esté interactuando con ciertos patógenos, con ciertos animales que no están en nuestro entorno
nuestro entorno diario. Como tercer determinante, el estilo de vida, ¿no? La trata de animales sin la protección adecuada. Como ya hemos explicado, estamos explicando, también podemos ser nosotros portadores y podemos ser transmitir enfermedades a otros humanos. Entonces, el tratar animales, más que todo en el sector de la ganadería, sin la debida protección, debida seguridad, nos exponemos nosotros a poder ser contagiados o a poder contagiar. Y también el consumo de comida callejera, ¿no? Bueno, en nuestro país la comida callejera creo que es muy abundante, no tenemos que la yuca, que el elote, que los panes mataniños, ¿no? Que las tortas, mal llamadas las chucas, ¿no? Algunos hasta le dicen las shiguel tortas, ¿no? Porque se exponen al patógeno de la shigella. Creo que es de tener extremadamente el cuidado, ¿no? No tampoco sabemos las medidas preventivas o la higiene que ha ocupado la persona, entonces no es tan recomendable probar una comida callejera, ¿no? Siempre creo que es necesario evaluar el entorno donde está hecho. Y bueno, tener también hoy en día, tener animales exóticos como mascotas, creo que está a la orden del día, que podemos ver grandes magnates millonarios que ahora tienen como mascotas, pueden ser tigres, leones, etcétera, ¿no? Y tener esos animales exóticos puede dar el introito a ciertos patógenos zoonóticos. Y bueno, como cuarto determinante de la salud del sistema sanitario, la poca o nula información acerca de las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Creo que la mayoría de gente no sabe que muchas de las enfermedades que las cuales nos enfrentamos son de origen zoonótico. Creo que en nuestro país, creo que la gente por lo que más se preocupa puede ser por el dengue, por el zika, por el chikungunya, pero no sabe que hay más enfermedades que pueden ser, como ejemplo, la toxoplasmosis o la leptospirosis, que pueden venir a ser afectadas, o incluso creo que casi es muy nula la información o por parte de la población que sabe que existen enfermedades antropozoonóticas que son transmitidas de nosotros hacia los humanos. Incluso creo que mucha gente no sabe que la tuberculosis es una enfermedad que nosotros podemos transmitir hacia los animales. Bueno, la falta de la promoción de la salud y no la vacunación y asistencia. Creo que la falta de promoción de salud y también la vigilancia, ¿no? en ciertos sectores alimenticios de la población. Yo recuerdo que hay un restaurante ahí por San Vicente donde se dice que dan la famosa carne chucho. Pues es un lugar donde hacen carne asada, pero está muy, muy plagada de moscas. Entonces la falta de promoción y vigilancia y asistencia del sistema de salud puede llegar a afectar, puede seguir dando más avance para estas enfermedades. Siguiente diapositiva. Bueno, como exámenes laboratorio, tenemos que pues la prueba ELISA, ¿no? Donde se puede utilizar para el diagnóstico de enfermedades como puede ser la toxoplasmosis, la hepatitis o el dengue. Tenemos también los cultivos de materia fecal, ¿no? Más que todo para tratar aquellas enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo. En estas pueden detectar enfermedades como puede ser la shigellosis, la salmonellosis y la campylobacterias. El aislamiento de medios de cultivo, donde consiste en prácticamente aislar colonias y asegurarse de tomar un cultivo puro para poder identificar y poder analizar las características microscópicas y fisiológicas de estos organismos, ¿no? Una de las especies que puede identificar son más que todo de las micosis profundas, como puede ser la Microsporum canis. Y bueno, la toma de muestras, ¿no? Que tiene que ver cuando es tomada de nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser la sangre, el esputo, la orina, los heces, el cefalorraquídeo, etc. Y las pruebas serológicas sirven también pues para identificar si hay una presencia o ya una presencia de un patógeno y cómo es nuestro organismo reacciona o no ante tal patógeno. Pues estas pruebas serológicas pueden ayudarnos a identificar enfermedades como el sarampión,
la rubiola, el VIH, etc. Ay, Sí. continúe otra vez, ayúdalo, Luis, porque ese pobre ya le tocó un gran pedazo. Luis Guevara, no es del grupo. Pero Ahorita, no ahorita. tengo problema con continuar, doctor. Mm. Ajá, Luis, ¿y qué pasó? ¿No puedes poner voz? Cómo no, cómo no. Estaba esperando la Entonces, respuesta suya. Bien. Ahorita iríamos con el tratamiento de las enfermedades. Bien, primero presentamos a los antibióticos que son utilizados para enfermedades tales como la salmonelosis, la leptospirosis, entre otras. Bien, entre ellos se usa las quinolonas. Bien, luego con los antivirales se utiliza para tratar infecciones virales, ya sean el VIH-Sida o el virus de la gripe. Luego, en los antimicóticos, son usualmente tópicos que incluyen los azoles, la micanazol, clortemazol, econazol y bifenazol. Estos se utilizan, presentan buenos resultados con dermatófilos zoonófilos. Luego, en los antiparasitarios se encuentran el albendazol, el mebendazol, la nitoxanida y el secnidazol. Estos funcionan contra la malaria muy efectivamente. Bien, siguiente. Luego, con las conclusiones. Bien, entre el equipo, digamos la conclusión de que entre humanos y animales se pueden encontrar ciertas infecciones que se propagan entre patógenos según su adaptabilidad. Las enfermedades usualmente cubren más del 70% de las patologías mundiales, ya mencionado anteriormente por nuestro compañero, por las que se consideran graves para la salud humana y la de los animales. También, los métodos de prevención de las enfermedades zoonóticas difieren según cada patógeno. Aún así, hay muchas prácticas que son efectivas en general para combatir contra estos riesgos tanto para las personas como para los animales. Bien, entre algunas recomendaciones, bueno, siguiente por favor. Entre algunas recomendaciones podemos presentar vacunar, desparasitar a perros y gatos, además también del ganado, que puede entrar ganado, pues animales, vacas, pues, que son los que consumimos y también nos podemos infectar con ellos. También podemos recomendar el uso de ropa adecuada, el uso de botas, en el caso de los granjeros, que son los encargados de interactuar más con animales. Además de que también se debe dar un uso, pues, se recomienda un cuidado más especial para los animales. Luego, ya para nosotros, siempre beber agua segura, ya sea embotellada, sea hervida, que esté pura, porque esta agua puede haber tenido contacto con animales infectados y así, pues, infectarnos a nosotros. Luego, como última medida tenemos, pues, la que hemos escuchado casi que siempre durante el último año, que han sido, pues, primero, la manipulación, perdón, de carne cruda, el cocer estos alimentos, darle correcta higiene, y darle a la cocina, pues, darle un buen tratado a la comida, no únicamente, pues, comerla directamente o no darle un proceso adecuado de sanitización. Así se evitarán riesgos de contaminación. Y bueno, con esta última diapositiva, pues estaríamos terminando nuestra presentación. Muchas gracias. bueno, dejen de compartir ya la pantalla, por favor. Vale, gracias. Lo importante de este tema, ¿qué es? ¿Qué es lo que sacan a la conclusión? Bueno, creo que lo importante de este tema también es, es un poco de un valioso conocimiento y también creo que una responsabilidad de poder informar a las demás personas. Yo, por ejemplo, no sabía, tenía conocimiento de la enfermedad antropozoonótica, no estaba consciente que nosotros como seres humanos podemos también ser portadores y dar una propagación a ciertas enfermedades. Creo que también el valioso el hecho de valorar la interacción y poder tener más cuidado, ¿no? en nuestra vida cotidiana y también pues
el promover el cuidado hacia las demás personas, el hecho de también tratar de hacer que sean más responsables en su vida diaria, que también tengan su debido cuidado y que puedan cuidar a los otros. Tenemos las enfermedades como el dengue, que ya están a la orden del día, y que no mucha gente atiende a las medidas preventivas. Entonces, el poder conocer y tratar de alguna manera impulsar ciertas medidas preventivas a muchas de las enfermedades que abarcan, pues creo que es muy necesario. Otras palabras, y sin tanto cuento, la prevención. La mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir por medio de higiene, control de los animales, vacunarlos. Todos ustedes que son amantes de los perros lo andan besando hasta en la boca, ya lo he visto yo, y están desparasitados, están bañados. Entonces acuérdense, lo más importante en eso son la prevención y la interacción que hay con los animales y medio ambiente. Nada más. ¿Estamos acá? Bueno, que siga el otro grupo, por favor. Ahorita. Muchas gracias. Allá. Yo lo voy a compartir, doctora, ahorita. Vale. Ok, permítame compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, pero ya están en las recomendaciones de una vez, ¿sale? Sí, perdón. Ajá, no, dale. Sí, Okay. Buenos días, doctora y compañeros. Este día nos ha tocado hablar sobre las medidas preventivas de accidentes de tránsito. Nuestro grupo G está conformado por integrantes Hernández Funes, Emilio Margarita, Hernández Valientes, Rodrigo Hernández, Andrés, Hernández Robles, Romeo Alejandro, Hueso Escoto, Gerardo Rafael y mi persona, Hernández Mente, Petri Guadalupe. Siguiente. Para comenzar, daremos una breve introducción acerca de nuestro trabajo. Como sabemos, un accidente de tránsito es aquel que ocurre sobre la vía y se presenta inesperadamente ciertos accidentes determinados por condiciones y actos irresponsables que potencialmente pueden ser previstos y que estos pueden estar ocasionando algunas pérdidas prematuras de vidas humanas, incluso hasta llegar a las lesiones. Siguiente. También se atribuyen que a factores humanos, vehículos prepotentes automotores, condiciones climatológicas y algunas inmunizaciones que no están impuestas, los cuales pueden dejar secuelas físicas, psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. En el siglo XIX, el automóvil fue inventado. En ese siglo, los accidentes de tránsito eran bastante escasos y se podía tener lo que es un mejor control sobre ellos. Pero, sin embargo, que en medida el tiempo fue avanzando, estos accidentes se volvieron una realidad del día a día alrededor de todo el mundo. Y esto llega a ser lo que es un grave problema para la salud de todas las personas. Las medidas preventivas para evitar dichos accidentes deben ir encaminados tanto a los conductores como a los peatones que cruzan las calles para minimizar lo que son los riesgos de accidentes de tránsito lo más que se pueda. También hablaremos sobre accidentes de tránsito más comunes, sus principales causas, la historia natural de los accidentes de tránsito, las medidas preventivas, y así iremos a llegar a lo que es las conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Como objetivo tenemos el objetivo general, que es investigar las medidas preventivas de los accidentes de tránsito.
así como sus principales causas y consecuencias. Para esto tenemos lo que son los objetivos específicos, que consisten en 3, que son explicar los tipos de accidentes de tránsito más frecuentes y posibles causas. También realizar la historia natural de los accidentes de tránsito mencionados, la triada ecológica, horizonte clínico, niveles de prevención de dicha problemática. Y también mencionar los determinados de la salud asociados a los accidentes de tránsito. Siguiente. Como justificación, los accidentes de tránsito son uno de los principales problemas a los que se enfrenta la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, a un aproximado de 1,35 millones de personas mueren cada año a consecuencia de los accidentes de camioneta que afectan a peatones. Y eso también está afectando lo que son ciclistas y motociclistas. Y también que vamos a mencionar que pueden ocasionar hasta la muerte. El 20 y 50 millones de personas sufren un traumatismo no mortales, que puede estar provocando ciertas discapacidades. El riesgo de una muerte en tránsito es 3 veces mayor en Países Bajos que en países, más que todos en Europa también, ¿verdad? El 11% de las muertes por accidentes de tránsito en el año, el 11% de accidentes de tráfico en el mundo suceden en la región de América. Casi 155 millones de muertos por año. En El Salvador también tenemos que durante el año 2020 se produjo lo que es 15.456 accidentes de tránsito. 15 millones, mira, es que por Dios, mano, que ni eso. ¿Cuánta es la población de El Salvador? ¿Cuánta es la población de El Salvador? Y se van a matar 15 millones. No, pero Es que hay que tener lógica para hablar, por Dios santo. Pase otro, no van a salir mal. Hoy sí que andan dormidos. Son 15.456. Sí. Bueno, voy a continuar. los nervios. Bueno, como No siguiente pasa punto, nada, hija, nada pasa. todos y está el Tranquila. desarrollo del trabajo. Vamos con los antecedentes. Para iniciar con los antecedentes nos remontamos a 1885, que es cuando Carl Benz y Gottlieb Daimler fabricaron el vehículo que cambiaría el mundo. Y a partir de ese entonces fue cuando se empezaron a dar diversos accidentes de tránsito que se volvieron más complejos con el tiempo, a medida que los vehículos iban aumentando la capacidad o la velocidad. En un principio se consideraba que los primeros accidentes de tránsito no volverían a ocurrir, pero con el paso del tiempo fueron empeorando. De hecho, la primera persona en fallecer en un accidente de tránsito fue en 1896 y fue Mary Ward. Ella cayó de un vehículo con motor de vapor y luego en el mismo año, en 1896, Bridget Driscoll por un choque con un carro de motor de combustión también falleció y el auto circulaba solamente 7 kilómetros por hora. Entonces, antes no se consideraba eso como un accidente de tránsito, pero sin embargo, hoy en día la mayoría de accidentes son hechos previsibles que suceden por culpa de quienes no cumplen las leyes de tránsito. Siguiente. Bueno, ahorita continuamos con los accidentes de tránsito más frecuentes. El primero está los obstáculos imprevistos, que ese tipo de obstáculos pueden ser animales, sujetos o personas, por lo que se puede afirmar que nadie está seguro de cualquier imprevisto que puede surgir en la calle o en una carretera. Como siguiente tipo está el de colisión, que entre las causas más frecuentes de ese tipo podemos encontrar la colisión contra o impacto mientras está en movimiento contra
un automóvil o una estructura sólida o firme. Este tipo de siniestros puede generar daños, lesiones e incluso la muerte. Como siguiente están las abolladuras, o también conocidas como arañazos, que esos son roces violentos en la superficie de un automóvil, y este puede ser por el impacto contra objetos o cualquier otra estructura. Como siguiente punto están los choques múltiples, que se ve más que todo en carreteras o autopistas, ya que son ambientes donde los vehículos suelen transitar a altas velocidades. Luego se encuentran los volcamientos, que esto ocurre más que todo en las carreteras también, pero es por un factor muy importante: el exceso de velocidad, la distracción, la somnolencia, entre otros. Luego se encuentran las caídas, que esto es más que todo cuando surge más que todo en los motociclistas, que es cuando ellos impactan contra otra moto, un automóvil, una persona o incluso una bicicleta podría ser. Y los pasajeros de estas motos suelen sufrir lesiones severas e incluso la muerte. Siguiente. Bueno, como causas, una de las principales es no guardar la distancia de seguridad, ya que al conducir a altas velocidades, si un vehículo delante de nosotros frena, no podríamos como tener tiempo para frenarlo. Otra causa es la inexperiencia. Se sabe que hay muchas personas que incluso ni siquiera pasan los exámenes de tránsito y solamente pues pueden conseguir una licencia simplemente pagando todos los exámenes, o incluso pagándole a alguien solamente para poder conseguir una licencia de conducir. También otra causa es no hacer uso de las vías al girar. Eso puede ser grave, ya que no se le indica a los autos que están detrás de uno, o sea, detrás de la persona que va a realizar el cruce, entonces ellos no podrían disminuir la velocidad a tiempo. Luego está el exceso de velocidad y las distracciones. Como muy bien sabemos, la mayor parte del tiempo, una causa importante o una causa que es como más común en los accidentes son la distracción por el teléfono, o incluso hay personas que solo se distraen por ver a otro vehículo u otra persona, etc. Otra también es conducir bajo el efecto de las drogas o el alcohol, y también por las lluvias o por el mal estado de las carreteras. Siguiente. Bueno, como consecuencias, como primero tenemos los daños físicos. Digo yo. Dale, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales consecuencias que traen los accidentes de tránsito. Pero ahora tenemos los daños físicos. Los daños físicos, pues creo que es lo más lógico, ¿verdad? Los más comunes son que se den lesiones al nivel cervical de la columna vertebral. Es una lesión bastante común. También pueden producir diversas fracturas, puede haber quemaduras y heridas, sobre todo cuando son motociclistas que se caen, ¿verdad? O que alguien más... Disculpe. Bueno, continúo. Como mencionaba, los daños físicos, lo más común pues son fracturas. Los daños psicológicos, esto muchas veces no se toma en cuenta, pero los daños psicológicos son bastante importantes porque muchas de las personas que sufren este tipo de accidentes pues, quedan dañados mentalmente. Pueden sufrir estrés postraumático, pueden incluso tener miedo a volver a conducir o a volver a cruzar la calle. Así que es bastante importante tener en cuenta que aparte de daños físicos puede haber daños psicológicos. Y en discapacidad y muerte, bueno, hay lesiones que pueden llegar a ser tan graves que pueden producir una paraplegia o la amputación de alguno de los miembros, por lo que la persona quedaría discapacitada, ¿verdad? O incluso la muerte, porque como bien sabemos hay lesiones, hay accidentes que pueden producir la muerte instantáneamente o a consecuencia después de alguna herida que sea bastante grave. Okay. Continúo con la historia. Bien, en la historia natural voy a empezar hablando sobre el periodo prepatogénico, la tríada ecológica.
En el agente, pues el agente sería cualquier energía mecánica o cinética, es decir, no es ningún agente biológico, evidentemente, sino que es la misma energía que se produce al dar el golpe, al dar la colisión, ¿verdad? El huésped, pues, puede ser un ser humano que esté conduciendo a velocidad excesiva o que ha consumido sustancias estupefactas, son de las principales causas que pueden afectar. Y en el medio ambiente podemos tener calles en mal estado o con mala señalización, también mala iluminación. Otro factor importante es el clima, ¿verdad? En climas lluviosos también se suelen dar bastante accidentes de tránsito. Ya en el periodo patogénico, evidentemente el estímulo es el accidente, el choque, la colisión. Y los principales signos y síntomas, como mencionaba antes, puede ser dolor torácico, lumbalgia, dolor pélvico, puede haber hemorragias tanto externas como internas, fracturas, temblores, ansiedad, entre otros. Ya de ahí las complicaciones, pues va a depender del tipo de lesión y de la gravedad de este, ¿verdad? Puede haber un trauma torácico que afecte la cavidad respiratoria o dañe incluso los órganos internos. Lesiones cerebrales también se pueden producir, lesiones en las extremidades, fracturas, amputaciones, lesión por latigazo cervical, lesión medular, entre otros. La cronicidad, lo mismo, ¿verdad? Depende de la gravedad. En algunos casos, como mencionaba, el paciente puede quedar parapléjico o puede sufrir lesiones cerebrales graves o puede sufrir algún tipo de amputación en algún miembro. Y la muerte pues se puede dar por tromboembolia pulmonar o accidente cerebrovascular. Como mencionaba antes, muchos de estos accidentes terminan en una muerte instantánea, es decir, no se puede hacer nada más allá del accidente, y por eso es que la prevención primaria es tan importante en estos casos, porque si se da una muerte instantánea a partir de un accidente, no va a existir ni prevención secundaria, ni mucho menos terciaria, ¿verdad? Porque considero que la prevención primaria es de suma importancia en ese tipo de accidentes. Y en dicha prevención primaria, pues en la promoción a la salud, que incluye la educación, ¿verdad? Tenemos realizar campañas de concientización vial, así como informar a la población de la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, que es muy sabido que eso casi no se usa, ¿verdad? Hay muchas personas que siguen sin usarlo, incluso los que conducen. Evitar distraerse al volante, evitar conducir a excesiva velocidad, evitar el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. El consumo de alcohol es una causa bastante frecuente de los accidentes. En protección específica, pues tenemos que, por parte de las autoridades encargadas, ¿verdad? Deberían hacer revisión de los distintos tipos de señales de tránsito. Como mencionaba esto, que esté mala la señalización vial o que estén en mal estado las calles, las carreteras, también puede ser una causa bastante frecuente de los accidentes de tránsito. También es deber de las personas que tienen un automóvil o que tienen cualquier tipo de vehículo que mantengan la correcta presión en las llantas, revisen los filtros, los frenos, la batería, las luces, etc. Es decir, que tengan un buen mantenimiento su auto, porque esto también puede prevenir de muchas maneras los accidentes. También, evidentemente, evitar conducir a altas velocidades en climas lluviosos, que lo ideal sería no hacerlo, pero se sabe que a veces hay emergencias y es necesario, pero hay que evitar hacerlo a altas velocidades. Como mencionaba, la prevención primaria es muy importante porque si se produce una muerte, pues no va a haber ninguna de las otras dos. Y muchos de estos accidentes en su mayoría son prevenibles, ya que en su mayoría son por descuidos o por imprudencia de las propias personas, por lo que reitero que considero la prevención primaria muy importante. De ahí, en la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, pues se pudiera hacer igual por parte de las autoridades un monitoreo y estudio de puntos con múltiples accidentes, es decir, aquellos puntos donde se están dando más accidentes o con más frecuencia los accidentes, ya que pues si se identifica estos sitios, se puede ver también cuál es la causa o estar más pendiente, ¿verdad? De que ahí suelen suceder bastantes accidentes, quizás hay algún calle en mal estado, hay mala señalización vial, etc. Y también en el momento que se da el accidente, se debe ver una rápida detección del tipo de lesión producida en los accidentados y la gravedad de esto. Esto con el propósito de dar un buen tratamiento oportuno, ya que el tratamiento que se le da a las personas accidentadas, sobre todo las que sufren lesiones graves, inicia desde el momento que él sufre la lesión, es decir, hay que darle un tratamiento prehospitalario. Cuando llega la ambulancia, en caso de que sea bastante grave, se le trata primero ahí mismo, se le evalúa cómo está el pulso, si tiene alguna hemorragia grave,
si no puede respirar, etcétera, ¿verdad? O si tiene alguna también fractura grave. Entonces ahí, desde ese momento se empieza a hacer el tratamiento, ya sea inmovilizándolo, si necesita reposición de líquido por vía intravenosa, si necesita reanimación cardiopulmonar. Entonces el tratamiento oportuno inicia desde ese momento, ¿verdad? Incluso yo considero que la mayoría de personas, o que todos, deberíamos tener un conocimiento, aunque no sean personas que se dedican a la salud, deberían tener un conocimiento básico sobre primeros auxilios para saber por lo menos auxiliar a alguien en caso de que sufra un accidente antes de que llegue la ambulancia, porque esos primeros segundos, esos primeros minutos son de vital importancia para salvarle la vida a una persona, ¿verdad? Y en la prevención terciaria, pues ya es la rehabilitación. En este caso, pues si el individuo ha quedado afectado bastante psicológicamente, pues va a necesitar rehabilitación psicológica para que pues pueda volver a conducir o a transitar las calles, evidentemente con más cuidado, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que no le toman importancia a esto hasta el momento que sufren un accidente, hasta el momento que sufren una lesión, pues hasta ese momento ya se dan cuenta que esto es una realidad, y sobre todo en nuestro país. Y si quedaron con alguna lesión física, pues van a necesitar fisioterapia para poder continuar con su vida normal y volver a recuperar esa movilidad que perdió a causa de la lesión. Bueno, director, ¿se me escucha? Sí. Bueno, la verdad le voy a hablar sobre el adquirimiento de la salud. En el estilo de vida tenemos el consumo de sustancias estupefacientes. Como bien sabemos, en El Salvador está prohibido conducir bajo sus efectos, ya que los estupefacientes hacen acción sobre el sistema nervioso central, ya sea debilitándolo o aumentando su acción o su funcionamiento. Y eso provoca que esas personas no tienen la capacidad de conducir y son muy propensas a ocasionar accidentes de tránsito. También cabe mencionar las personas que van sobre el efecto del alcohol. Son personas que no están adecuadas para conducir, ya que muchos accidentes, por ejemplo, en el periodo vacacional, se da que muchos accidentes son provocados por conductores que van sobre efectos del alcohol. Y no solo va la vida en riesgo del conductor, sino que también la vida en riesgo de los pasajeros que van con él. Y como mencionaba anteriormente, hay un punto a resaltar que muchos accidentes las personas no llevan cinturón de seguridad, y es por eso que salen volando, y es por eso que hay más probabilidad de muerte cuando una persona no lleva el cinturón de seguridad puesto. Ahora bien, la conducción temeraria, como hablamos anteriormente, una de las causas es la inexperiencia. Ahora tenemos la conducción temeraria de personas que creen que lo que están haciendo está bien, que está bien saltarse un semáforo en rojo, está bien hacer una señalización, y es por eso que hay muchos accidentes que son causados por una conducción temeraria. Y de hecho, el DMT considera eso como pueden poner una esquela por una conducción temeraria. Ahora bien, actores imprudentes. Cabe resaltar que no solo el conductor, el que va al volante, tiene la culpa, sino también el peatón. Porque como bien sabemos, en nuestro país hay muchas, pero muchas personas que se cruzan la calle, y el conductor no solo el conductor tiene la culpa. El conductor puede ir en su vía normal, pero si una persona se atraviesa, pues puede ser un factor de riesgo para ocasionar un accidente de tránsito. También hay que mencionar que hay muchas personas que dicen, por ejemplo, la pasada está muy lejos, me cruzo la que hay ahorita, y no saben si hay un carro que viene a mucha velocidad y puede ocasionar una colisión. Pasa la siguiente. Ahora bien, hablemos del medio ambiente como determinante de la salud. Y comencemos con la mala señalización vial. En la mala señalización vial hay que tener un equilibrio, porque, por ejemplo, hay muchas calles o cruces de calle que hay muchas señalizaciones viales, y pueden hacer que el conductor se confunda, no sabe si el que está enfrente va a ser el alto, si él tiene el paso o si tras en el alto. Entonces hay que tener como un equilibrio entre si hay muchas señalizaciones y hay pocas señalizaciones, es tener un equilibrio entre las señalizaciones viales. Ahora bien, la carga vehicular y peatonal. Es como mencionaba anteriormente, o como se mencionó anteriormente, hay que dar charlas para que la población tenga una educación vial correcta, porque en nuestro país mayormente hay muchas personas que no tienen una educación vial correcta, y es por eso que no hacen uso de pasarelas, no hacen uso de aceras, y eso influye a que haya más accidentes de tránsito. Pero muy bien, el mal clima, podemos tener la lluvia. La lluvia es un factor muy determinante
a la hora de realizar accidentes de tránsito. Por ejemplo, también aquí hay que incluir el estado del vehículo, porque por ejemplo, si el estado del vehículo, las llantas no están en un adecuado estado, si por ejemplo los cricos no están en un adecuado estado, si los frenos no están en un adecuado estado, pues eso influye demasiado en que haya un accidente de tránsito. Por ejemplo, si hay una lluvia torrencial, alguien que no sirve en los picos, es muy probable que se vaya a hacer un accidente de tránsito. Ahora bien, calles mal estado. Las calles mal estado, por ejemplo, en nuestro Ecuador hay muchas calles mal estado. Y también hay que incluir en esto que hay muchas aguas negras que no tienen tapadera. Por ejemplo, si el hoyo o el bache es demasiado grande en la calle, puede ser que el automóvil se quede parado ahí, o más bien si una motocicleta llega con mucha velocidad, la motocicleta va a volcar y el motociclista va a salir volando. Entonces, eso es algo que en nuestro país está muy mal, que hay demasiadas calles mal estado. Dale la siguiente. Ahora bien, pasémonos a los determinantes biológicos. En los determinantes biológicos tenemos el sexo. Según la Organización Mundial de la Salud, del 100% de los automovilistas mundiales, el 70% son hombres y el 40% son mujeres. ¿Eso qué quiere decir? También dice la OMS que el hombre tiene como más agresividad y más impulsividad al volante, y son los que ocasionan más los accidentes de tránsito, más que la mujer. Ahora también la OMS dice que la edad es un factor importante para las accidentes de tránsito, ya que entre 16 a 44 años, no recuerdo, son que sean los mayores accidentes de tránsito, ya que, por ejemplo, personas jóvenes de 16 años no tienen, creo que, la conciencia suficiente para manejar un vehículo, y son las que son más propensas a tener un accidente de tránsito. Ahora bien, las enfermedades persistentes. Hay personas que tienen enfermedades persistentes y van ambulantes. Por ejemplo, utilizan medicamentos antidepresivos, medicamentos antipsicoestimulantes. Y, por ejemplo, algo que creo que podría venir aquí es el estado de ánimo de una persona, ya que el estado de ánimo de una persona influye demasiado en cómo va a conducir. Por ejemplo, una persona que está demasiado estresada es muy probable que tenga un accidente de tránsito. Una persona que va demasiado desesperada en el tráfico puede ocasionar un accidente de tránsito múltiplo. Y aquí podemos entrar también con una persona, digamos, en una emergencia, tiene que ir al hospital rápido, la persona no está en sus 5 sentidos para conducir porque no va pensando en lo demás, lo va pensando tiene una desesperación tan grande y un estrés tan grande que no va pensando en lo demás. Entonces es muy propenso a que cause un accidente de tránsito. Dale, paso la siguiente. Ahora bien, hablemos del sistema sanitario como determinante. Tenemos 3 puntos: cercanía de un centro de asistencia, deficiencia de atención al accidentado y adecuados servicios de urgencias. La cercanía de un centro de asistencia. Eso quiere decir que cuando, digamos, hay una carretera, hay un accidente de tránsito, llega la ambulancia, pero, digamos, el centro de salud está demasiado lejos, el paciente sí va a recibir los primeros auxilios, la primera atención, pero eso no es lo suficiente para tratar la gravedad del asunto. Es decir, si el centro de salud está demasiado lejos, es muy probable que si el paciente tiene un estado de gravedad muy alto, el paciente muere en la ambulancia. También pongámosle en la deficiencia de atención al accidentado. Por ejemplo, en accidentes donde el paciente tiene una fractura de un hueso, es muy importante que los primeros auxilios inmovilicen al paciente para evitar más lesiones. Ahora bien, un adecuado servicio de urgencias, eso se complementa con el primer punto, ya que, digamos, el centro de atención está cerca, pero si el hospital no tiene como las condiciones adecuadas para atender un accidente, pues eso es un grave error, ya que hay que tener un buen adecuado sistema de salud en el hospital para tener accidentes y para que no se haga más grave la situación. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre las medidas preventivas. Nosotros como equipo sí consideramos que esas tienen que ir orientadas tanto a los automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones, porque como ya mencionaron mis compañeros previamente, no siempre la culpa va a recaer solamente en una persona, ¿verdad? Sino que en muchas ocasiones son varios de ellos los que van a intervenir en un accidente de tránsito. Comenzando con los peatones, se les recomienda utilizar las aceras y las pasarelas, ya que como mencionó mi compañero previamente, a veces por no caminar un poco más,
Entonces ellos deciden cruzarse la calle y no saben si un vehículo viene a mucha velocidad, si el conductor es muy imprudente. Entonces siempre se recomienda que se utilicen las pasarelas. Además, ser precavido en las paradas de autobuses. Sabemos que en nuestro país sí el transporte público va a ser un problema en ese sentido, ya que a veces conducen un poco más temerarios que los conductores de automóviles. Entonces sí hay que tener bastante cuidado en estar más adentro de la acera en las paradas de autobuses y también bajar con cuidado de estos mismos medios de transporte. Además, se les recomienda utilizar ropa de color brillante al caminar por la noche, ya que pues por la misma oscuridad es difícil a veces poder observar bien a los peatones de noche. Entonces sí se les recomienda este tipo de ropa para que puedan ser mejor visualizados por los conductores. Y también se les recomienda no cruzarse las carreteras ni las autopistas, que también es como lo mismo de utilizar las pasarelas. Y pues donde no hayan pasarelas, pues se recomienda mejor no cruzarse si los carros van a mucha velocidad. Con respecto a los ciclistas, se les recomienda para comenzar respetar las mismas reglas de tránsito que los carros, ya que pues a veces sí tenemos un pedazo de calle con ciclovía, ¿verdad? Pero no en todo nuestro país y en la mayor parte no hay para que puedan estar los ciclistas tranquilos. Entonces sí se les recomienda pues hacer parte de la carretera porque a veces se ponen como a un costado y no hay suficiente espacio para los carros o en alguna maniobra que tengan que hacer, pues obviamente van a provocar un accidente de tránsito. Además, se les recomienda tener cuidado con los vehículos que están estacionados, ya que de repente se da esa situación de que el conductor del carro abre la puerta sin fijarse en los retrovisores y puede pues volcar a un ciclista. También se recomienda utilizar casco protector y evitar los audífonos. Sabemos que el equipo de protección, tanto para los ciclistas como para los motociclistas, puede realmente salvar una vida. Hay muchas personas que quizás no utilizan el casco por diferentes razones, pero sí puede salvar sus vidas eso. Y evitar los audífonos se recomienda para que así puedan ir al pendiente de cualquier ruido, de cualquier sonido en su entorno que pueda indicar que pues algo anda mal. Y por último, mantener la bicicleta en el punto de visión de los autos, ya que sabemos que hay un punto de visión muerto para los autos que no pueden ver por ninguno de sus retrovisores. Entonces sí es recomendable para los ciclistas que se mantengan como en un punto de visión apropiado. Con respecto a los automovilistas, se les recomienda siempre cederle el paso a los peatones. Sabemos que hay lugares en los que no se puede, pero en la medida de lo posible sí hay que pues, cederles el paso. También limitar las distracciones. Hoy en día se da más que todo esa distracción del teléfono celular, ¿verdad? Como ir hablando por teléfono o revisando redes sociales. Entonces se recomienda evitar esto porque obviamente esto podría generar un accidente. También se recomienda pues ser precavido en todo momento, siempre pensar que otra persona puede cometer un error, ir al tanto de autos, de motos, de ciclistas, de peatones, y pues siempre, casi siempre le cae la culpa al carro, ¿verdad? En todos los accidentes. Entonces sí se les recomienda pues tener más precaución que todos los demás y mantener una distancia prudente. Esto pues se podría aplicar con esta regla al cuadrado, ¿verdad? Que según la velocidad que lleve una persona, por ejemplo, si lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora, se toman los primeros dos dígitos, o sea, el 3, se le va al cuadrado, y esa sería la distancia que tendría que mantener con el auto que iría adelante de él. Eso dependería de la velocidad que lleve el auto. Y por último, no consumir estupefacientes, que como mencionaron previamente, esto puede generar un efecto contraproducente en el sistema nervioso central, que impediría al conductor pues, realizar una correcta conducción de su vehículo. Aquí podrían entrar diferentes sustancias como los son estimulantes, alucinógenos, depresores, y además esto puede generar... Ya sabemos cuáles son. Sí, puede generarles una una porque dependencia. ya vamos a acabar casi. ¿Seguir? Bueno, los motociclistas, también lo mismo, ¿verdad? Usar casco protector, evitar los audífonos por el sonido y no consumir los mismos estupefacientes, no transitar en paralelo, ya que a veces no respetan pues, los sentidos de las calles y no rebasar en curvas. Y ya por último, hablar sobre las conclusiones y recomendaciones brevemente. Entre las 3 conclusiones que nosotros resaltamos son la primera, que los accidentes de tránsito son una realidad en nuestro mundo y son un gran problema para la salud pública, ya que como mencionó mi compañera, pues sí representa una gran causa o una tasa bastante elevada de mortalidad y de morbilidad, y se debe a distintas causas que ya se mencionaron y la mayoría de estos son prevenibles, aunque sí hay que tener en cuenta que hay accidentes fortuitos o de fuerza mayor, que son aquellos que no se pueden evitar de ninguna manera, ¿verdad? Como puede ser el caso de desastres naturales. La segunda conclusión es sobre la triada ecológica y que los niveles de prevención van a ser de gran importancia. Mi compañero Gerardo mencionó que la prevención primaria sería lo más importante, así que sí, es lo más recomendable hacer conciencia respecto a todas las medidas preventivas y los tratamientos oportunos que pueden llegar a evitar muchas muertes, tanto pues una atención prehospitalaria como ya en una ambulancia y en el hospital como tal. Y la tercera conclusión sería que los determinantes de salud juegan un papel clave en esta problemática,
sobre todo el medio ambiente y el estilo de vida. A veces hay cosas que no se pueden evitar en el medio ambiente, así que sí, hay que tener bastante cuidado en eso y pues prevenir todo lo del estilo de vida en lo que a nosotros nos concierne. Y las últimas recomendaciones: para comenzar se recomienda respetar los límites de velocidad, también las señales de tránsito y evitar todas las distracciones, y en caso de los motociclistas también se les recomienda el uso de casco. Como segunda recomendación, se les recomienda a los conductores que eviten pues, el uso de sustancias estupefacientes. Se recomienda a las autoridades el chequeo constante y exhaustivo de la señalización. También pues a los conductores se les recomienda estar revisando su auto, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema con las llantas o cualquier cosa. Y al sistema de salud se les recomienda brindar una buena educación sobre la prevención y sobre las consecuencias que puede tener un accidente de tránsito, ya que si hay muchas personas que son quizás escépticas, ¿verdad? Y piensan que a ellos no les puede pasar nada, pero es importante hacer hincapié en las consecuencias que esto provoca. Y por último, se recomienda a los peatones que respeten siempre los semáforos, porque hay personas que pueden pensar, ¿verdad?, que la luz amarilla todavía logran pasar, entonces hay que evitar eso lo más posible. Y a los peatones no cruzarse la acera donde no es debido. Los conductores se les recomienda que conduzcan con precaución durante climas lluviosos, evitar en la medida de lo posible salir cuando esté este clima, pero en caso de salir, pues siempre andar a una menor velocidad de la que se exige. Y a las personas con enfermedades crónicas, pues se les recomienda evitar conducir si hay otra persona que pueda conducir por ellos, por lo mismo que ya se mencionó de los medicamentos que estos pueden tomar y pueden afectar su conducción. Y pues solamente eso sería por parte de nuestro equipo. Muchas gracias.